Es un honor pues para mí estar aquí con ustedes, hermanos. Me alegra mucho que hayan tomado esta iniciativa pues de capacitarse y de siempre buscar herramientas para hacer nuestro trabajo cada día mucho mejor. Entonces, esta mañana tenemos un tema muy bonito. Como decía Roberto, se llama el taller El poder de la influencia del maestro. Y obviamente nosotros tenemos el referente más importante de todos, que es nuestro Señor Jesucristo, maestro de maestros, ¿no? Yo quisiera iniciar y sé que de pronto no vemos muchos en sala y de pronto eso nos puede facilitar para que pues participemos, si desean participar, hacer sus opiniones. Ahí en el chat yo puse un link, no sé si se nos dé la posibilidad de mirar este primer video. Querida profesora Nelly, no sé si se acuerda de mí. Mi nombre es Diego López, el que se pasaba horas disfrutando de los colores, sobre todo con las témperas. ¿Se acuerda que descubrí el color de la tarde de sol? El que salió al combinar el rojo, el amarillo, el vino tinto y mi toque secreto, el blanco. Yo veo que estás dibujando. Están hermosas. Estoy regresando de Medellín a mi México del alma. Y ahora trabajo en algo que me encanta. Escribo e ilustro cuentos para niños y niñas, así como de la edad en la que usted me conoció. Recuerdo mucho las historias que contábamos, las que inventábamos todos y las que a veces mi abuelo nos contaba. A pelear con él, eso se lo llevo y lo meto al ¿Se río. acuerda del mueblecito en el que todos los libros estaban a nuestro alcance? Me encantaba sentarme a hojear una y mil veces el de las ilustraciones grandes de dinosaurios. Creo que todos los personajes fantásticos y reales de esas historias se me quedaron grabados en la cabeza y en el corazón para siempre. Hoy los estoy utilizando en lo que escribo e ilustro. También recuerdo las canciones que nos inventábamos. La del sol era mi favorita. Y las excursiones que hacíamos, no se me olvidan. Quiero felicitarla en la celebración de sus 25 años como educadora y agradecerle que haya compartido conmigo ese tiempo que me hizo tan feliz. Me gustaría pasar a saludarla y presentarle a mi hija Viviana. Es apenas una bebita y estoy seguro que disfrutaría de esas lecturas de cuento que usted sabe hacer muy bien. Muy agradecido, Diego Ricardo López. Querido Diego, claro que me acuerdo de usted. Ahí se me llena el corazón de alegría al recibir su carta. Al igual que usted, me acuerdo de las aventuras que vivimos en esos años. Su papá lo empezó a llevar a los encuentros educativos cuando usted apenas gateaba. Le encantaban los cuentos, sobre todo los que tenían muchos colores. Recuerdo que se la pasaba horas y horas jugando con todos los otros niños, en especial con Joaquín, su mejor amigo. Recuerdo verlos correr montados en sus caballos de palo, así como jugando a la cocina. Su receta más exitosa eran las arepas de queso que se inventaba con la mezcla que hacían de tierra y agua,
En el centro le ponían un pétalo blanco y listo, a comer. Debo decir que algo que me encanta de mi trabajo es ver cómo los niños y las niñas transforman las cosas y situaciones en juego de una manera espontánea, mágica. A puertas de celebrar mis 25 años como educadora, debo decirle que han sido muchas cosas las que he aprendido en este oficio de ser maestra. Cada vez que recibo cartas como la suya, vuelven a mí todas esas maravillosas experiencias que he vivido con cada grupo. Han sido muchos niños y muchas niñas que he visto crecer, dar sus primeros pasos, con quienes he celebrado que ya comen solos. En fin, he sido testigo de cómo cada uno va a su ritmo, cómo expresa sus ideas de modo tan particular e inolvidable, cómo se embarcan en aventuras maravillosas y hacen grandes descubrimientos que me permiten a mis años vivir maravillada con la vida yendo de su mano. Debo decirle gracias, porque todos me han permitido crecer a su lado y disfrutar de sus nuevas conquistas. Ser educadora al lado de los niños y las niñas de México ha sido lo mejor de mi vida. Por aquí lo espero con su hija. Deseo conocerla. Y las puertas de este lugar siempre estarán abiertas para usted y su familia. Nelly Botero Mejía. Bueno, mis hermanos, yo quisiera que escuchar sus opiniones para si estamos tratando un tema de maestros, si nosotros somos maestros con cada una de esas personas que nosotros nos encontramos en el día a día, porque como decían, nosotros trabajamos todos los días con personas. Nosotros hemos visto unos seminarios donde hemos aprendido, donde hemos adquirido conocimientos, pero hay algo que nosotros nunca podemos dejar de lado y es la sensibilidad de trabajar con las personas y ese don de gente que Dios nos dio para nosotros hacer nuestro trabajo. Entonces, yo quisiera escuchar algunas opiniones acerca de lo que este video le deja a usted o qué puede usted percibir en este video. Lo que yo pude percibir en el video es de que es importante cuando uno está enseñándole a los niños que se les quede esa semilla, y cuando lo llevamos pues al campo de las personas a las que le vamos a compartir esa semilla, si ellos se disponen a escucharla y a entenderla, ellos crecen espiritualmente y la van a poder poner por práctica y no van a estar agradecidos no solamente con el capellán, sino más con Dios. Dios te bendiga. Amén, hermana, muchas gracias. Yo lo que puedo también rescatar es lo importante que es sembrar en la niñez. ¿Por qué? Porque cuando los niños son esponjas, ¿no? Y siempre lo que aprenden de pequeño, eso va a ser para toda la vida. Entonces, por eso lo importante de tener principios, sobre todo cristianos también, y valores, amén, que le van a servir para toda la vida, como en el caso de este joven, de Diego, amén, que trae con su recuerdo cuando llega al pueblo, pues lo recuerda es a la profesora de la infancia, ¿cierto? No trae el recuerdo de la profesora de primaria ni de bachillerato, sino de la infancia. Entonces lo importante de eso, de lo que se siembra en la niñez. Amén, Dios los bendiga. Amén. Bueno, yo lo que rescato del video es que somos como fuente de inspiración a otros, ¿no? Amén. Eso es verdad, hermanos. Y aquí en la siguiente diapositiva dice, la relación entre profesor y alumno es un vínculo potencialmente inspirador, porque decía nuestro hermano, que puede orientar, reforzar y sacar lo mejor de cada niño. Bueno, yo esta diapositiva la hice en un momento, pero pensando que además de niños, nosotros trabajamos con personas adultas,
con personas jóvenes, con toda clase de personas. Entonces nosotros como maestros somos inspiración, somos esa influencia positiva o negativa para cada una de esas personas que tienen que ver con nosotros, ¿no? Entonces, por eso la diapositiva dice, la relación entre profesor y alumno es un vínculo potencialmente inspirador que puede orientar, reforzar y sacar lo mejor de cada niño. Y qué importante es eso en nuestra iglesia también, ¿no? Con cada uno de esos maestros que tienen que ver con esos niños que están formando y que a veces desconocen el gran valor de esa labor que están realizando. Son muchos los profesores que conocen del papel tan importante que ocupan en la vida de sus alumnos y actúan desde el privilegio y la responsabilidad que esto supone, ¿no? Entonces, a veces, como les decía, desconocemos el valor que nosotros tenemos como maestros y ahora más adelante vamos a poder ir entendiendo que nosotros desde nuestra posición de capellanes, desde la posición como pastores que son, entonces tenemos una influencia o tienen una influencia muy grande, muy grande. Yo siempre digo, después de Dios, en la iglesia, para las personas, la persona más importante es el pastor, todavía, ¿no? Todavía eso se ve, o sea, la persona después de Dios más importante ahí es el pastor y esa influencia que el pastor tiene pues en cada uno de los miembros de la iglesia. Bueno, hay dos vías para ejercer el poder sobre los demás. Y está la influencia y está la coacción. Continuemos. La influencia es el poder o la capacidad de estimular a otro a hacer lo que se propone hacer. Esto es un liderazgo positivo, es una influencia positiva cuando yo estimulo a otros a hacer lo que ellos quieren hacer y que de pronto no saben cómo hacerlo. Siguiente. Y tenemos la coacción. ¿Qué es coaccionar? Pues es la capacidad de obligar a otro a hacer lo que uno desea que haga, ¿no? Entonces nosotros pues obviamente debemos estar dentro de esa influencia positiva, de cómo yo motivo, de cómo yo influencio, de cómo yo soy ese referente para inspirar a otros a que hagan eso que de pronto a veces tienen temor de hacer, pero que con nuestra ayuda, con nuestro apoyo, con nuestro aliento, ellos pueden hacer. Siguiente, por favor. Dice, las actuaciones de los maestros son un referente para los escolares o para cada persona que usted lo está mirando, que usted lo está escuchando, porque los alumnos o las personas que aprenden de nosotros perciben lo que nosotros hacemos y dicen, y lo que nosotros decimos y tienden a imitarnos, ¿no? Mire, eso es muy importante. La gente tiende a mirarnos y tiende a imitar eso que nosotros hacemos. La influencia es muy amplia. Va desde el modo de cómo nos relacionamos, de nuestras actitudes, de los valores, de la interpretación emocional de las situaciones. ¿Cuántas personas nosotros escuchamos que a veces dicen, yo quisiera ser como tal persona, me gusta cómo predica tal persona, me gusta cómo enseña, me gusta ese carisma que tiene? Entonces, esa influencia es muy amplia. Y quiero leerles una frase con la siguiente diapositiva, por favor. Dice que el teólogo escocés Hammond Stewart dijo, la enseñanza de Jesús ha tenido un poder y un efecto con el que la influencia de ningún otro maestro puede compararse ni por un momento. Dice, nunca entró en un aula como sabemos que es un aula. Nunca tuvo un título como entendemos un título educativo, pero todo el mundo era su aula. Ningún maestro con título hizo nada más grande que lo que hizo Jesucristo. Él fue verdadera y absolutamente el maestro y el mejor maestro de todos los tiempos. Amén. Me encanta esta frase. Y nosotros como capellanes, yo quiero hacer referencia a eso, como pastores,
Nuestra aula no es simplemente la iglesia, no es un colegio, aunque allí hacemos mucho trabajo. Nuestra aula es el mundo entero. Cada persona que Dios nos pone, que Dios nos acerca, que Dios nos permite tener, digamos, esa relación con esa persona, es una persona a la cual yo puedo enseñar la palabra, es una persona a la cual yo le puedo hablar de Cristo. Entonces nosotros tenemos que estar preparados y entender que nosotros somos maestros en cualquier lugar donde Dios nos ponga, con título o sin título, pero con el poder de Dios, amén, con el poder y el respaldo del Espíritu Santo, que es el que nos ayuda a hacer toda esta obra que Dios quiere que nosotros hagamos. Pero tenemos que entender que tenemos una responsabilidad y una influencia poderosa que nosotros debemos aprovechar para expandir todo este trabajo que queremos hacer. El siguiente dice un ministerio celestial. En Efesios 4, 11, 13 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. El educador es el más sublime de los artistas. Si usted es pintor y daña un cuadro, solamente ha estropeado una pintura. Si es escultor y daña una figura, solamente ha arruinado una escultura. Pero si usted es maestro y daña a un niño o a una persona, usted ha dañado una vida. Entonces, nosotros tenemos que entender que el educador, que el capellán que enseña, tiene una responsabilidad con cada vida que Dios pone en sus manos. Amén. Eso nosotros no podemos olvidarlo y nosotros debemos ser sensibles siempre. Mire, a veces las ocupaciones, a veces las tantas cosas, las responsabilidades nos hacen a veces irnos perdiendo de esto, pero nunca nosotros podemos desenfocarnos que lo que Dios siempre le interesó fue las personas. La Biblia dice que él miró con compasión a la gente, que le daba pesar de ver cuando la gente andaba dispersa, como solitaria, como ovejas que no tenían pastor. Ese siempre fue el interés de nuestro Señor Jesucristo y lo sigue siendo hasta el día de hoy. Todo esto, mis hermanos, para hacer una introducción a una película que quiero que trabajemos en el día de hoy. En la siguiente diapositiva la podemos ver. Esta película, no sé si alguno de ustedes la hayan visto, si hayan tenido la oportunidad, cuéntenme, ¿alguno se la ha visto? Esta película es una película muy linda donde podemos trabajar muchas cosas. Dice que es una película que todo educador debería mirar. Dice, el educador es un transformador de almas, es un despertador de espíritus, es aquel que es capaz de ver lo invisible en ese alumno. Entonces, yo quiero poner en esta mañana unos apartes de esta película para que nosotros podamos trabajar en ellas. Y aquí sí, pues obviamente les voy a pedir la participación de ustedes. Yo aquí los puedo ver. Sé que están ahí juiciosos apuntando, pero sí quisiera que pudieran participar en esta mañana, que hagamos una clase interactiva, porque considero que el mayor aprendizaje es cuando yo aprendo de ustedes y ustedes aprenden de mí. Entonces, vamos a empezar con un pedacito de esta película y vamos a ir analizando algunas partes de ella. Aquarium, Papa. Papa, please, आज aquarium. Papa. Papa. आज aquarium जाएंगे, okay? माया, शान को बुखार था थर्सडे को? नहीं तो?
नोट नहीं लिखा। ईशान, इधर आओ। कम हियर। ईशान, इधर आओ फौरन। इधर आओ। ये क्या है? क्या मतलब है इस नोट का? जवाब दो ईशान, वरना इतना मारूंगा कि। नीचे मत देखो, नीचे मत देखो, ऊपर देखो, ऊपर देखो मेरी आंखों में एंड आंसर मी। वेयर द हेल वर यू ऑन थर्सडे? वेयर? मैं पूछती हूँ, कहाँ गए थे बेटा? स्कूल नहीं गए तो कहाँ गए? बोलो बेटा कहाँ? आंसर, गॉड डैम इट। क्या बोल रहा है? बंक। हट। स्कूल बंक किया ईशान? बंक किया और क्या किया? क्या किया? कहाँ गए? कहाँ? What road? कौन सा रोड? किसके साथ? किसके साथ गए? ये दिमाग खराब है तुम्हारा? Are you out of your bloody mind? सारे शहर में अकेले घूम रहे थे, हमारा जरा भी ख्याल नहीं आया? Idiot! ये क्या हो रहा है यहाँ? सुना तुमने? और कहीं खो जाता तो कहाँ ढूंढते थे हम लोग? और ये किसने लिखा? किसने लिखा ये एब्सेंट नोट? तुम तो ढंग से लिख नहीं सकते, bloody duffer, idiot! इतना लिख पाते तो पास नहीं हो जाते? ईशान, किसने लिखा ये नोट? बताओ किसने लिखा ये? ईशान, the last time I'm asking you, who wrote this absent note? बोलो, किसने लिखा? बताओ. Tell me. क्लास वर्क और होमवर्क दोनों में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं, बिल्कुल पिछले साल। Still his enemies. पढ़ना लिखना जैसे पनिशमेंट हो। इसकी इंग्लिश की हैंडराइटिंग कभी कभी रशियन जैसी लगती है। जानबूझ के मिस्टेक्स रिपीट करता है, ध्यान हमेशा क्लास के बाहर रहता है। All the time asking for permission to go to the toilet. Thirsty susu, thirsty susu. Disturbs the whole class with his silly pranks. डैम पेपर्स देखे होंगे, हर सब्जेक्ट में अंडे उबाले हैं। आपने इसके एग्जाम पेपर भेजे थे? पिछले वेडनेसडे को पेरेंट्स सिग्नेचर के लिए आज तक वापस नहीं आए। They were a sight, I tell you, Mrs. Avasti. In fact, I sent a letter specially to meet you. ये देखिए, मैथ्स टेस्ट 9 is equal to 3। बस इसके बाद सारे सवाल छोड़। छोटा भाई मिस्टर अवस्थी। Yes. वैसे भी थर्ड स्टैंडर्ड में आपके बेटे का ये दूसरा साल है। अगर की कोई मदद नहीं कर पाऊंगी, शायद इसे कोई प्रॉब्लम है। क्या मतलब? शायद वो बच्चे बदनसीब होते हैं और ऐसे बच्चों के लिए अलग से स्पेशल स्कूल्स भी होते हैं। ¿Qué podemos notar nosotros ahí, hermanos? Cuéntenme ustedes qué observan ahí en ese entorno de ese niño. A ver los que no han participado. Dios les bendiga, mis hermanos. Les saludo a todos en el nombre de Jesús. Bueno, amén. Hermanos, yo estaba tomando un poco de nota y algo que aprecié en el video que vimos es la falta de atención y la agresividad. Falta de atención y agresividad, fue lo que noté. Falta de atención, ¿de parte de quién? De parte del adulto. Eso fue lo que noté. La falta la agresividad hace parte de que los niños se cierren y no hablen. Sí, yo creo que la parte clave es cuando empieza el vídeo, ¿cierto? Donde el niño llama la atención de los padres, queriendo estar con ellos, y no hay tiempo para ellos, pero ya después que sí miran la situación, ahí sí enfrentan la realidad de
de como el niño, pero al comienzo el niño llama la atención de los padres queriendo sacar un rato para ellos. Muy bien, mi hermano. Muchas gracias, mi hermano, por su aporte y esa es la idea, o sea, nosotros entender que nosotros nos vamos a encontrar con toda clase de personas, con diferentes situaciones que ni siquiera nosotros nos imaginamos. Aún mismo en la iglesia, nosotros vemos a nuestros hermanos ahí, pero realmente nosotros ni siquiera sabemos las situaciones, las dificultades o las pruebas que ellos están enfrentando. Entonces, que Dios nos agudice ese sentido, que nos deje sentir, que nos dé ese discernimiento para nosotros saber que nosotros somos esa oportunidad para tantas personas con las que vamos a tener que relacionarnos. Entonces vamos a otra parte de la película, en el minuto 59, yo les iba a decir era que esta es una película hermosa, una película que cada que tú la ves, ella te deja una nueva enseñanza que perfectamente podemos aplicar en todos los campos de este ministerio, de la capellanía, de la docencia, del pastorado que Dios nos ha permitido a cada uno según lo que nos toca. Entonces vamos a otra parte de la película. राजन दामोदरन कक्षा में प्रथम आता है। राजन दामोदरन की संगत का तुम पर अच्छा परिणाम हो ऐसी अपेक्षा करता हूं, समझ गए? बैठ जाओ। हाँ, कविता पठन और व्याख्यान आज का विषय 28वां पन्ना दृष्टिकोण। राजन दामोदरन आप कविता पाठ करोगे और ईशानंद किशोर अवस्थी आप कविता का अर्थ समझाओगे, ठीक है? शुरू करो राजन। दृष्टिकोण। ऊपर से देखूं तो है खुला आसमान, बादलों से भरा भरा तेरा ये जहां। जब तक ना तरस जाए पीने को हाथी, या कूद के दिखाए ये मेरे साथी। साइकिल की घंटी या कंकड़ या माटी, या तुझ पे बरस जाए अंधे की लाठी। तब सबको तू दिखे है पानी से लदी, तू तो है तू अपनी प्यारी सी नदी। बहुत अच्छे। हाँ, तो ईशानंद किशोर अवस्थी कविता का अर्थ समझाओ। जो दिखता है हमको लगता है और जो नहीं दिखता हमको लगता है नहीं है, लेकिन कभी कभी जो दिखता है वो नहीं होता और जो नहीं दिखता वो होता है। मतलब अरे क्या दिखता है नहीं दिखता है कर रहे हो? मीनू पटेल तुम समझाओ। कवि कहता है कि जब वो नदी को देखता है उसमें आकाश का प्रतिबिंब दिखता है। इस प्रतिबिंब को वह अलग अलग वस्तुओं से भंग करता है और नदी का चित्र फिर से उभर आता है। उत्तम, अति उत्तम। मीनू पटेल बैठ जाओ। हाँ तो बच्चों, ऊपर से देखूं तो है खुला। एक्चुअली कविता का असली मतलब तो तुमने समझाया, बाकी सबने तो रटे हुए उत्तर दिए। तिवारी सर बहुत स्ट्रिक्ट है, जैसे वो बताते हैं वैसे ही याद करके सुनाना पड़ता है। तुम साल के बीच में कैसे आ गए? वो मेरे पापा। चलो चलो, 8 क्लास है। तुम तो क्लास में फर्स्ट आते हो, तो फिर तुम्हारे मम्मा पापा ने तुम्हें यहाँ क्यों भेज दिया? मतलब बोर्डिंग में पनिश करने को। मैं बोर्डिंग में नहीं रहता, मेरे अब्बा स्कूल के एस्टेट मैनेजर हैं। मैं स्टाफ क्वार्टर्स में रहता हूँ मेरे अम्मा अप्पा के साथ। और तुम्हें किसने कहा कि आके सब बच्चे पनिशमेंट में आते हैं? Bueno, aquí lo que podemos ver es que hay un niño que está, todo lo que él ve a su alrededor es como un castigo. Todo lo que él ve a su alrededor es cosas negativas. O sea, vemos como decía nuestro hermano ahora, todos los adultos haciéndole aportes pero negativos en todo momento. O sea, eres idiota, no sabes,
y el niño está manifestando eso. Vámonos al 111. चलो लेट हो रहा है చకరకచీచాచో చకలోరం గండో వండో లకరకటం అక్కో టక్కో ఇడిగిడిగిడిగో ఇడిపాయ్ విడిపాయ్ చికిచకచో గిలిగిలిమల్ సులుసులుమల్ మకనక హుకుబుకురే టుకుబుకురే చకలక బిక్కో చిక్కో సిలి సిలి సిలిగో బగడదుం జగడదుం చికిచకచో. Bueno, paremos ahí un momento. Y bueno, aquí nosotros lo que estamos viendo es una estrategia de un profesor nuevo. Yo no le voy a decir que ustedes tienen que entrar y disfrazarse ni todo eso, mis hermanos, pero sí hay una persona pensante en una estrategia para cautivar la atención de unos niños, de una clase. Es un profesor, por eso le digo que, bueno, me hubiese gustado que de pronto hubiéramos podido mirar la película totalmente, pero pues debido al tiempo no lo podemos hacer. Yo los contextualizo ahí, pero hay un profesor con una estrategia. Y entonces vámonos al 1.18 para mirar qué pasa con todo eso. ये टेबल बहुत छोटा है मेरी जान, इतना छोटा कि तुम्हारे खूबसूरत ख्यालों का वजन उठा नहीं पाएगा. अपने दिमाग में जबरदस्त टेक्निकल फोटो खींच के बाहर निकालो और पटक दो पेपर. लूटो लूटो मजे, यहां तुम्हें कोई रोकने टोकने वाला नहीं. कहां खो गए दोस्त? ख्यालों में कुछ ढूंढ रहे हो? कोई बात नहीं, कोई जल्दी नहीं. क्या हुआ बच्चे? पेंटिंग करना अच्छा नहीं लगता?
आपका नाम क्या है बेटा? इसका नाम ईशान अवस्थी है। Amén. Bueno, es que sí, estoy con los niños, pero a ver si me dejan un poquito. Bueno, es interesante, Dios les bendiga a todos. Es interesante mirar que el problema surge de los padres, segundo lugar, más el profesor, pero mira la falta de atención y creo que lo que estoy percibiendo, el que encuentra la solución, ¿verdad? Si no estoy mal, es este profe nuevo que entra, ¿verdad? Se descubre allí lo que realmente tiene el niño, ¿no? Entonces, qué bonito es las palabras que tú decías ahora, ser muy astuto o ser muy sabio en esa área de descubrir qué es lo que tiene el niño, ¿verdad? Hoy nos encontramos con muchos casos como padres, pues tenemos que tener muy pendientes en eso, pero me apunto para ver la película que se ve muy, muy bonita. Muchas gracias. Gracias, hermano. ¿Quién van por ahí? Que no haya... ¿Fran? ¿Ah, no, Fran? Amén, Dios le bendiga. Bueno, recién me conecto porque estaba en el trabajo, pero sí veo que el niño está un poco preocupado por algo le está afectando y bueno, creo que el profesor tiene tuvo mucha sabiduría en haberle hablado al niño de esta manera como lo vi al principio ahora que me conecté, y dejarlo, darle su espacio y volver donde él y ver que está en la misma condición. Entonces, parte de la sabiduría que Dios nos da de pronto para poder actuar. Amén. Dios les bendiga. Gracias, hermano. Entonces, mire, ¿qué vemos aquí? Vemos un profesor interesado en algo que le está sucediendo a un niño, ¿no? Porque él tiene todos los otros alumnos y los otros alumnos están trabajando, pero hay uno solo con el que pasa algo. Y el profesor podría decir, como generalmente puede pasar, bueno, pero todos los demás están trabajando, el problema es ese niño. Pero el profesor está interesado en ese. Y así mismo es nuestro Señor con nosotros, ¿no? Dios está interesado. Si Dios tiene, la Biblia nos dice que si hay 99 ovejas y una se pierde, el Señor saldrá a buscar esa, ¿cierto? Y así mismo somos nosotros. Nosotros seguimos buscando cada una de esas personas que aún no han alcanzado esta salvación y este gozo del que nosotros disfrutamos, ¿cierto? Nosotros seguimos interesados en lo que le pasa a esas personas que están silenciosas, que están pidiendo ayuda en silencio. Mire, hay gente que no lo dice, que no lo sabe manifestar. Hay gente que ni siquiera sabe manifestar, ni siquiera sabe pedir ayuda. Y se están muriendo solos, se están muriendo porque no saben decir, por favor, ayúdenme. Pero si nosotros somos maestros sabios, maestros con la dirección, con esa pasión con el que el Señor sigue mirando las almas, nosotros estaremos interesados en todas esas personas que todavía nos necesitan. Hay un profesor que observa lo que está pasando en esa aula de clases. Y es la primera vez que el niño siente que hay alguien que no lo recrimina porque no está trabajando, sino que hay alguien que va y le dice, tranquilo, tómate tu tiempo, le hace una caricia, ¿no? Entonces, mire todo lo que está sucediendo con ese profesor que vino a hacer un reemplazo a esos. शंकर निकुम है। मैं न्यू एरा स्कूल पंचगिरी में पढ़ाता हूँ। आइए। ये उसकी थर्ड स्टैंडर्ड की बुक्स हैं। जी। ये किसने बनाया? ईशान ने। ईशान ने? ईशान पेंटिंग करता है? हाँ, उसको पेंटिंग का बहुत शौक है। कभी बातें जैसे दादी नानी, कभी छलके जैसे मम्मम पानी, कभी बन जाए भोले सवालों की झड़ी, सन्नाटे में हंसी के जैसे सुने होठों
जैसे झील में लहराए चंदा, जैसे भीड़ में अपने का कंधा, जैसे मन मौज नदियाँ झाग उड़ाए कुछ कहे, जैसे बैठे बैठे मीठी सी झपकी, जैसे प्यार की धीमी सी थपकी, जैसे कानों में सरदम हरदम बजती रहे, क्यों भेज दिया उसको? क्यों? कोई रास्ता ही नहीं था। पिछले साल वो 3rd स्टैंडर्ड में फेल हो गया। यकीन करेंगे, 3rd स्टैंडर्ड, और सुधरने के कोई आसार नहीं। ये मेरा बड़ा बेटा हर क्लास में हर सब्जेक्ट में फर्स्ट आता है, और वो दूसरा। आपको क्या लगता है उसकी प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम उसका रवैया, और क्या। पढ़ाई की तरफ, हर चीज की तरफ हमेशा बदमाशी, तेवर ही तेवर। कभी कोई बात ही नहीं सुनेगा। मैं आपसे उसका प्रॉब्लम पूछ रहा हूँ, आप मुझे सिम्टम बता रहे हैं। आप बता रहे हैं बच्चे को बुखार है, वो मुझे मालूम है। मैं पूछ रहा हूँ बच्चे को बुखार क्यों है, वजह क्या है बुखार की? हाँ तो फिर आप ही बताइए, बताइए। उसके पढ़ने लिखने की गलतियों में आपने कोई पैटर्न देखा, कोई गलती जो वो दोहराता हो? पैटर्न? काय का पैटर्न? सब गलतियां ही गलतियां। फिर आप पैटर्न पहचान नहीं पाए। ये देखिए, ये बी की जगह डी तो डी की जगह बी। एक जैसे दिखने वाले अक्षरों के बीच में कंफ्यूजन। और ये एस और आर उल्टा लिखा है, बल्कि कई सारे अक्षर उल्टे लिखे हैं। ये देखिए, ये छोटा एच, छोटा टी, देखा? मिरर इमेजिंग। एनिमल, 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 एक ही पेज पे 3 अलग अलग स्पेलिंग। इसका मतलब कोई एक वाला स्पेलिंग उसे याद है, ऐसा नहीं। दूसरी बात, एक जैसे शब्दों को मिक्सअप करता है। ये टीओपी टॉप बन गया पीओटी पॉट, SOLID सॉलिड बन गया SOILD सॉलिड। क्यों करते हो ऐसा? बेवकूफ है, आलसी है ना। मेरी समझ से उसे अक्षर पहचानने में दिक्कत हो रही है। जब आप APPLE एप्पल पढ़ती है तो आप अपने दिमाग में एक लाल लाल एप्पल बना लेती है। ईशान वो एप्पल पढ़ ही नहीं पाता, शायद इसलिए मतलब नहीं समझ पाता। पढ़ने लिखने के लिए अक्षरों की आवाज, उनकी बनावट, शब्दों का मतलब समझना जरूरी है। ये अहम जरूरत ईशान पूरी नहीं कर पा रहा। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब बहाने हैं पढ़ाई टालने के। जरा ये पढ़िए मिस्टर अवस्थी। ये कैसे पढ़ सकता हूँ मैं? ये तो चाइनीज में है। अरे कोशिश तो कीजिए, चलिए ध्यान दीजिए। क्या बेकार की बात कर रहे हैं, मैं कैसे पढ़ सकता हूँ? आप बदतमीजी कर रहे हैं, आपका रवैया ठीक नहीं है। ये आप शैतानी कर रहे हैं। कुछ ऐसी ही कैफियत होती होगी ईशान की, अक्षर ही समझ में नहीं आते होंगे। इस पढ़ने लिखने की तकलीफ को डिसलेक्सिया कहते हैं। कभी कभी बच्चे को डिसलेक्सिया के साथ साथ और भी तकलीफें हो सकती हैं। Tengámonos ahí. मल्टीपल इंस्ट्रक्शन समझने में
खुल गया आसमां का रास्ता देखो खुल गया, मिल गया खो गया था जो सितारा, मिल गया मिल गया। रोशन हुई सारी ज़मीं, जगमग हुआ सारा जहां, हो उड़ने को तू आजाद है, बंधन को ही अब है कहाँ। तू धूप है झम से बिखर, तू है नदी ओ बेखबर, बह चल कहीं उड़ चल कहीं, दिल खुश जहां तेरी तो मंजिल है वही। वाह क्या गुजरी है सुबह, रंगीन खिड़कियों के शीशे पार करके गुजरते गुजरते पहुंचे अपने बचपन में। सुभान अल्लाह। दूसरों का बचपन भी खूब देखा। जॉय सर से तो हमने वादा लिया है कंपलसरी लेसन लेंगे निकुम सर से। क्यों जॉय सर? लेकिन सर मैं अकेला नहीं, सेन और तिवारी सर भी, इन दोनों की पेंटिंग भी सबसे ज्यादा खराब थी। ठीक है। निकुम से याद आया, एक खुशखबरी है। अब हमें नया आर्ट टीचर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। निकुम सर अब ट्यूलिप स्कूल के साथ साथ हमारे स्कूल में भी पढ़ाएंगे। अब जिसका आप सबको इंतजार है वो अनाउंस करने जा रहे हैं हम। लेट मी कम टू द रिजल्ट्स ऑफ आर्ट मेला। हमारी खास मेहमान ललिता लाजमी जी वॉज इन अ रियल फिक्स। बड़ी उलझन में थी, दो पेंटिंग्स के बीच में फंस गई थी। इट वॉज अ टाई। वो तो कह रही थी कि दोनों को बेस्ट पेंटिंग ऑफ द आर्ट मेला का खिताब दिया जाए, लेकिन यह मुमकिन नहीं था क्योंकि जो पेंटिंग चुनी जाएगी, हमने सोचा कि वो स्कूल की एयर बुक का फ्रंट कवर बन जाएगी। अब दो फ्रंट कवर तो नहीं हो सकते। क्या करें क्या करें क्या करें? लाजमी जी धर्म संकट में खूब सोच विचार करके वो नतीजे पर पहुंच गई। उन्होंने गुरु को ना चुनकर शिष्य को चुना है। जी हां बच्चों, ये जो आपके निकुम सर है ना, हार गए हैं और इनको चित करने वाला शिष्य है नन्हा मुन्ना 9 साल का ईशान नंद किशोर अवस्थी My boy, get up! Shan, कहाँ हैं आप? ये जोर से तालियां!
Bueno, haremos allí. Y vámonos a escucharlos ahora sí. Quiero escuchar entonces ustedes qué piensan de esto que pasó. Dios les bendiga nuevamente. Bueno, mis hermanos, lo que yo por lo menos he aprendido del video es lo que comenté al principio, la falta de atención, pero luego viene una serie de acontecimientos que llegan a un final muy bonito. Amén. Y algo así me ha pasado a mí en la iglesia. Amén. Entonces, la falta de atención, la agresividad, eso lo vimos en los padres, esa falta de atención. Luego en el maestro lo que me llamó mucho la atención fue que le transmitió seguridad al niño y apoyo, seguridad y apoyo al niño. En cuanto a él, quiero resaltar el interés que él puso por el niño, el grado de implicación, el tiempo que empleó suyo personal, y al final de esto descubre el problema y se puede acceder a la solución. Cierta ocasión estaba dirigiendo una dominical y la iglesia estaba muy llena, habíamos unos 90 o 100 personas en la iglesia, y mientras dirigía observaba el rostro de una joven de 20 años que se le veía que estaba muy triste, pero obviamente pues no sabíamos, pero de todas las personas, mi mirada se fue hacia ella, siempre, quizás algunos también estaban tristes ahí, pero me llamó muchísimo la atención. Y cuando terminé de dirigir, que pasé al pastor, bueno, estábamos en avivamiento allí, me bajé, solté el micrófono y fui y le di un abrazo a la joven. Y solo con este abrazo, luego cuando terminó todo, ya luego me buscó y me dio las gracias por ese abrazo. Entonces, identificar el problema, yo creo cuando nos dejamos dirigir por Dios, un abrazo, una sonrisa, eso hace muchísimo. Tuve también otra ocasión con un hermano de la iglesia, yo estaba orando en el altar y tuve el sentir, yo sabía que él estaba orando y yo tuve el sentir de abrazarlo y me paré de la oración. Inmediatamente yo me paré, él se paró, yo sin decirle nada fui y le di un abrazo y se puso a ayudar a ese hermano de una manera inconsolable. Y luego cuando terminó, que ya se calmó un poco, me dijo: hermano, yo le estaba diciendo a Dios que me abrazara y vino usted y me abrazó. Entonces, qué bueno, hermanos, poder tener nosotros la visión, dejar que Dios nos use de esta manera, así como al maestro, en este caso con el niño, de ver el problema y no verlo como lo vieron la familia o verlo como lo estaba viendo el colegio, sino verlo las posibilidades tan grandes que hay en los niños y en las personas. Amén. Yo quería aportar esto. Gracias, mi hermano. ¿Qué más? Dios les bendiga, hermanos. Bueno, hermanos, la verdad siempre es más fácil a veces hacerse a un lado, y es lo que vemos casi en la mayoría de las personas. Pero la idea de nosotros, los servidores de Dios, los que estamos recibiendo esta capacitación, los pastores, es que nosotros siempre hagamos algo más por nuestro prójimo. Y vemos claramente que una actitud, un corazón dispuesto, lo que alguien daba tal vez por descartado, incluso una familia prácticamente descartó a su hijo, pero realmente bajo una tutoría, un seguimiento y haciendo un trabajo muy especial, pues podemos conseguir grandes cosas, sobre todo nosotros con el respaldo de Dios. Como decía nuestro hermano, dejándonos dirigir por el Espíritu Santo, sí que debemos aprender a llegar más allí, a esforzarnos, a estar muy atentos a las situaciones para poder, pues, como hizo este docente, interesarse por un caso que parecía perdido
y vemos que al final resultó siendo un chico, se puede decir que incluso superior a muchos otros. Entonces ese es mi aporte. Muchas gracias y bendiciones. Bueno, mis hermanos, muchas gracias. ¿Alguien más va a aportar algo o continuamos? Bueno, mis hermanos, ¿qué quiero resaltar yo de toda esta enseñanza que nosotros hemos visto el día de hoy? Quizá a través de una sencilla película. Pero mire, usted y yo somos la única, quizás la última oportunidad que una persona puede tener. Y nosotros siempre debemos andar en ese sentido. Mire, ese profesor llegó a ese colegio para hacer simplemente un reemplazo. Pero yo me preguntaba, ¿qué hubiese pasado con la vida de ese niño si ese profesor no hubiese llegado? ¿Quién? Quizá ese niño habría ido todavía, mire, nosotros lo vemos con dificultad de levantarse cuando le dieron los aplausos por haber ganado, porque era un niño que estaba acostumbrado a el rechazo, a la crítica, a la burla, que había perdido quizás su confianza en sí mismo, ni siquiera, como lo decían ustedes mismos, su familia ya creía que se podía hacer algo, pero como un profesor con un interés y una estrategia logra ganarse la confianza de ese ser humano, Mire, él va hasta su casa, él le trae el libro, si ustedes ven la película, y él le muestra al niño ese librito donde él empieza a dibujar, y si usted ve ahí en la película, a través del dibujo, él va mostrando cómo su familia lo va sacando, lo va haciendo a un lado, hasta el punto de que en el libro ya no aparece él, sino solamente su papá, su mamá y su hermanito. Pero cuando el profesor llega y le muestra ese libro, ese niño lo mira como diciéndole, ¿hiciste esto por mí? Hermano, ¿y cuánto Dios no hizo por nosotros? O sea, ¿hasta dónde Dios ha tenido que ir a buscar al ser humano? Quizá con unos ha sido un poco más sencillo, pero Dios ha sido capaz de ir hasta donde le toque, ¿cierto? Entonces, usted y yo quiero que usted, si de todo lo que usted ha visto hoy, al menos recuerde esta frase: usted es la última y la única oportunidad que quizá una persona va a tener. Y quizá usted ni siquiera lo sepa. Como decía el hermano ahora, yo vi esa joven, pero mire, y aquí traigo a colación la prédica el mensaje que nos dio nuestro presidente el día de la convención. Quizá usted es la única oportunidad, quizá un abrazo suyo, quizá una sonrisa suya sea el milagro más grande para la vida de una persona. Quizá usted lo ve perdido, quizá usted no lo ve interesado, pero Dios es capaz de dejarnos sentir lo que puede hacer con ese. ¿Cuántos milagros y cuántas transformaciones nosotros hemos visto? Porque, hermanos, mire, esta obra de la capellanía, la obra del pastorado, la obra de nuestra como servidores del Señor, es una obra que solamente se hace por amor. Cuando usted piensa en esto, usted buscará las estrategias. Usted no permitirá que nunca esta pasión del servicio por el Señor sea menguada, sino que lograremos, como este profesor de pronto con ese solo niño, logró que toda una institución se levantara para reconocer que había algo que se podía hacer con eso. Y cuánto más nosotros que tenemos este Dios que es capaz de hacer cosas que aún ni siquiera en nuestro pensar, en nuestro conocimiento y en nuestro razonamiento nos parece que puede hacer posibles. Entonces, mis hermanos, yo sé que nosotros nos capacitamos, que nosotros estudiamos, que nos leemos la Biblia, pero hay algo más grande que todo ese conocimiento, y es el amor que Dios nos pide que nosotros sigamos teniendo a través de todos los tiempos por ese servicio y por esas almas que todavía están por alcanzarse. Yo quiero que terminemos ahí con 2 diapositivas más que tengo. Dice, ¿qué clase de maestro eres tú?
¿Cuánto estás influenciando a las personas que están a tu alrededor? ¿Cuán comprometido y apasionado sigues ejerciendo ese ministerio para el cual Dios te llamó? ¿Alcanzas a ver lo invisible en las personas? Pero si es maestro y dañas una vida y dañas una persona, pues ha dañado todo. Y quiero regalarles esto. El maestro, el camino es largo y la tarea es dura, pero no te desalientes. Dios confió en tu debilidad y te llamó para la siembra. Cargó tus alforjas de semillas y ahora te acompaña entre los surcos para ser destinatario de la cosecha. En su nombre, que es el de todos los alumnos, que es el de cada ser humano, de cada alma que Dios pone a tu alcance, muchas gracias. Y en el ocaso de cada jornada, cuando en medio de tu silencio fatigado recuerdes sus rostros, escucharás su voz que te repite: lo que hiciste con uno de estos mis pequeños, a mí me lo hiciste. Y en el apacible atardecer de la larga jornada de tu vida, llenará tu alma la alegría de una misión cumplida. Tu ocaso se iluminará con la luz de muchos amaneceres, porque tus recuerdos serán proyectos en los que ayer fueron tus alumnos. Tu voz apagada seguirá hablando en los que te oyeron, tus pies fatigados proseguirán en otros el camino, tus manos quietas continuarán en otro la siembra comenzada. Y en muchos corazones nuevos arderá rejuvenecida la llama del amor que tú encendiste. Y entonces, cuando ya no esperes, ofrecerán un muy que puramente y se llama gratitud. Hay otra diapositiva que tengo allí, que Roberto no la... El trabajo del maestro es un trabajo de mucha responsabilidad, en la mayoría de las ocasiones no reconocido, y en el que los resultados no siempre son observables a corto plazo. Por lo tanto, mis queridos hermanos, sigan firmes y constantes, trabajando siempre más y más, que ustedes van a en un amén. Mis hermanos, ustedes hablarán, ustedes hacen un trabajo allá muy grande, con todas las dificultades que se presenten, porque están en otro, porque sabemos que están en cultura diferente, porque el ritmo de esa sociedad sea todavía muy de todo ese trabajo que usted ha en y que hará en el olvido, sino que el Señor dará su fruto. Hay muchas gentes que quizá viajarán, que quizás estarán ahí de paso, pero que seguramente el Señor dará su fruto a su tiempo, mis hermanos. Entonces yo en esta mañana, yo quiero instarles más que nunca que este trabajo se hace por amor, que el llamado a pastorear unas ovejas es un llamado de amor, de gente que hoy más que nunca, mis hermanos, estamos en una situación de salud mental terrible, donde la gente lo único que necesita es alguien, una persona que le diga: tú eres importante para Dios, aquí estamos, un abrazo, una sonrisa, un simple escuchar lo que le sucede a la gente, hermanos, marcará la diferencia. Si usted observa y si usted le pone su corazón hoy más que nunca esto, veremos cómo Dios hace que estos campos florezcan y que mucha gente sea alcanzada por el poder de Dios a través de este trabajo que estamos haciendo. Bueno, mis hermanos, esa es la enseñanza que quería compartirles. Les invito de verdad que ustedes se miren esta película, que se tomen el tiempo. Yo me la miro todas las veces que sea, todas las veces lloro. Ahora, por eso les di la participación, porque me conmueve ver cómo alguien realmente se interesó por la vida de este niño, y como les decía, usted es la oportunidad para esa persona. Usted no sabe, mis hermanos, mire, ustedes llegan donde tanta gente que ustedes aparentemente y físicamente la ven bien, pero ustedes no saben las luchas internas que tienen. Y quizá una sola palabra suya, el solo hecho de sentarse allí, mis hermanos, para esa persona puede significar todo, todo, como significó el paso transitorio de este profesor para ese niño que estaba allí.
Era su última oportunidad y ese profesor lo tomó en sus manos y en su corazón y pudo, si usted ve el final de la película, usted ve los profesores hablando bien del niño, los padres mirando a su hijo de otra manera diferente y la vida de este niño yo creo que eternamente agradecida porque un profesor un día le importó lo que le estaba pasando. Dios me los bendiga. No sé si tienen algo que quieran aportar. Espero que Dios nos haya enseñado algo en esta mañana, mis hermanos, y seguimos trabajando en este llamamiento de amor al servicio de los más necesitados. Dios me los bendiga. Bueno, muchas gracias, mi doctora Luz Estela Bedoya, como siempre, por participar con este hermoso taller, El poder de la influencia del maestro, igual que yo cuando veo nuevamente la película, me conmueve mucho porque me lleva a reflexionar muchas cosas en el afán de la vida, de los quehaceres diarios, del trabajo, de las actividades. A veces no nos percatamos de algunas cosas cuando trabajamos con las personas, salimos y todo esto, y de verdad uno por gratitud a veces detenerse y observar. Decía el doctor Arnoldo en el seminario de capellanía carcelaria que hay muchos cursos que nos enseñan cómo hablar en público, neurolingüística, coaching, mejor dicho, mentoría de toda clase, pero no promueven un curso para aprender a escuchar. Y los terapeutas cobran escuchando. Siéntese ahí en el sillón, hablen 2 horas, ok, vaya y pague la cuenta. Nada más escuchan. A veces nos hace falta eso. Y ya para terminar, mis hermanos, yo quiero, ahorita acordándome de esto, tengo un testimonio de un joven que ha estado con nosotros, lo hemos visitado y gracias a alguien que en un momento sacó el tiempo para atender a esa persona en la condición que estaba. Y eso me hace acordar de la historia de Mefiboset, un niño que en medio de una guerra, de una lucha que había, hubo una fractura, se lició de sus piernas, lo escondieron allá y se fue a Lodebar. Ustedes saben lo que representa eso, siendo símil de la condición social y de vida emocional, económica, cómo creció con todos los avatares, con todos esos traumas. ¿Y cuántas personas están rotas? ¿Cuántas personas están quebradas, amputadas espiritualmente por ciertos sucesos que les pasaron en su vida de infancia y todo esto? Pero Dios se acordó dónde estaba ese hombre, Mefiboset, de allá del lodo, lo sacó para sentarlo en la mesa. Y ese corto testimonio quiero presentárselo porque son muchas cosas que no van a poder alcanzar a ver en este tema de la capellanía, pero se van a encontrar situaciones como esta. Yo quiero que lo miren, es cortico, un hombre que nos permitió grabar este testimonio para contarle al mundo y lo llevamos a las escuelas, a muchos lugares, lo que Dios hizo con un niño que tuvo mucho problema, que entró en las drogas, pero Dios se acordó allá en Lodebar donde estaba y lo sacó porque alguien, como un maestro, fue enviado por Dios a sacarlo de allá, ayudarlo a sacarlo de allá. Entonces voy a compartir aquí, mis hermanos, me permiten, ya vamos a finalizar. Bueno, fui levantado en un hogar, en una familia disfuncional, donde mi madre era mujer muy trabajadora, que de hecho pues fue padre y madre para mí, y un padre drogadicto, un padre maltratador de la esposa, de la mujer, un padre irresponsable. Tenía 12 años cuando empecé a fumar marihuana, porque veía a los muchachos del barrio que fumaban marihuana y eran bien vestidos, con novias bonitas, y yo decía que yo quería ser como ellos.
Y lo que un día empezó como en un sueño, terminó siendo mi peor pesadilla. Empecé a fumar marihuana a los 12 años. Ya sentí que la marihuana no me hacía daño y empecé a consumir pastas. En ese tiempo se veía la Ribotril, la Rubinol de 2 miligramos, Rorre 714, F14, Xenogan de 5 miligramos. De hecho, me volví un adicto a los barbitúricos, a las pastas psiquiátricas, a los sedantes. Tuve una sobredosis de Rubinol. Experiencia horrible, sentí morirme pues de hecho cuando me desperté tenía un poco de cables pegados al cuerpo y me decía el doctor que bienvenido a la vida. Consumí más de 25 pastas, hasta donde yo me acuerdo un día de la madre, tercero de bachiller en el colegio académico en Cali y todo fue cogiéndome fuerza porque las drogas son progresivas. Después empecé a consumir cocaína, un día probé los hongos. Y ya empecé a delinquir, a robar, a hacer daño, a hacer cosas indebidas que de una u otra forma no era necesario, pero he podido entender de que la droga es un espíritu, la cual la única intención que tiene es destruir la vida y matarlo a uno. Y me llevó a hacer cosas que no me siento orgulloso de ellas. Porque fui demasiado ladrón, causé mucho daño. Me atrevería a decir de que hice cosas desagradables, muy desagradables, que no sería bueno traerlo al caso, pero de tal manera llegar a quitarle la vida a alguien, hacer sufrir a mi madre. A duras penas me gradué como bachiller técnico en sistemas, no sé cómo lo logré graduarme, porque yo me volví un adicto a las drogas. Es tanta la fuerza que las drogas cogió en mí, que de tanto delinquir, fui sacado, aparecía en panfletos, en internet, Johncito, te vamos a matar, y en una de esas oportunidades llegaron a mí y tuve 10 impactos de bala. Tengo una bala en las válvulas del corazón, uno en la cabeza, me partieron tibia, peroné, el fémur, tengo un platino, 8 tornillos, tengo una unión metálica entre tibia y peroné, reconstrucción de válvulas del corazón, tiene en el escroto, me levantó lo que es todo el escroto, el pene me lo arrancó prácticamente y estuve sentado en 2 años en una silla de ruedas. Se me pudrió la pierna izquierda, la iban a amputar y yo solo de verme en la situación en que me encontraba, yo decía, Dios, si usted existe, si usted me para de esta silla, yo con mi vida le pago. Tengo para decirle que el médico decía que yo pesaba 45 kilos y para que mi cuerpo resistiera 10 impactos de una pistola 9 milímetros, o sea, es algo, pero lo que es imposible para la ciencia, lo que es imposible para la sabiduría humana, o sea, cuando las fuerzas del ser humano se acaban es donde empieza a obrar la fuerza divina de Dios. ¿Me comprende? Fui restaurado, Dios me paró en una silla de ruedas y yo le puedo decir en esta mañana, delante de los ojos de Dios, para cualquier persona que de pronto esté viendo este corto testimonio, de que aunque no haya esperanza, aunque digan que no se puede, aunque mi propia madre decía, yo prefiero verlo muerto que como está, porque terminé cargando un muchacho que soy de buena familia, porque mi madre es pensionada a la policía y bueno, humildemente vivíamos, pero vivíamos bien, no nos faltaba nada. Yo terminé cargando un costal, viviendo bajo el puente en el barrio La Isla, en Cali, la Chontalolera, la más famosa 40 que le dicen Puerto Bazuco, delincuente, cargando un costal, siendo un indigente. Pero yo tengo para decirle que solo por la gloria de Dios se cumple la palabra, dice que esa enfermedad de las drogas en nosotros no es para muerte. Porque yo lo digo de esa manera porque yo hice el segundo curso de terapeuta en el SENA para drogadictos y el terapeuta ya dice y se quita el problema y dice que el drogadicto ya no tiene cura. Pero para Dios no hay nada imposible. Y que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Yo no podía caminar, yo no podía moverme, yo no podía vivir sin las sustancias. Pero tengo para decirle en esta mañana que un día me hablaron de Cristo, le obedecí a Cristo, me bauticé en el nombre del Señor Jesús
Y Dios cambió mi vida, renovó mi mente y sanó mi corazón. Hoy en día la ansiedad de las sustancias se fue. Hoy en día el deseo de sentir la adrenalina que sentía cuando robaba se me ha quitado. Hoy en día lo único que quiero y anhelo es tener un buen hogar, una mujer que sea temerosa de Dios, y que mi madre en los últimos días de su vida vea un hijo restaurado en la mano de Dios y que mi madre llegue a los pies de Cristo. Ver mis hijas restauradas porque son cadenas generacionales donde en ese momento puedo decir mis hijas las dos consumían droga, una ya no, para la gloria de Dios, porque yo a las 2 de la mañana en intimidad con Cristo, yo ruego por mi familia. Y yo sé que la palabra va a ser cumplida donde dice que yo y mi casa serviremos a Jehová, porque para Dios no hay nada imposible. Yo lo único que le puedo decir a una familia es que nosotros no podemos portarnos indiferentes ante un problema que no sabemos qué día va a tocar la puerta de la casa. Usted puede decir, es que yo soy, es que yo sé, es que usted nada. Después de que la droga toque la puerta de la casa, él no respeta ni raza, ni color, ni estrato social. Y donde la droga llega, la droga destruye, la droga es barata. Pero hay una buena noticia para eso. ¿Por qué se lo digo? Porque Jesucristo va a hacer las cosas nuevas. Y de modo que si alguno está en Cristo, la nueva criatura es. Mi pasado quedó atrás y ha sido pisado. Y en este libro, como decíamos en la calle, en este libro faltaba una página. Y esa página en este momento la está escribiendo Jesucristo de Nazaret. Así que yo le digo al que esté, por más hundido que esté, por más miserable que se sienta, por más humillado que haga, así le digan que es un desechable, que no sirve para nada. De mí lo decían. Pero ese desechable hoy en día ha sido restaurado y ha sido recapturado una identidad y a mí me ha dado nombre y hoy en día soy la nación santa, el pueblo adquirido, el real sacerdocio y el linaje escogido de Jehová, para testificar de lo que Dios hace, de lo que Dios puede hacer, de lo que Dios va a hacer y de lo que Dios hará, porque es cosa tremenda porque todo el mundo va a tener que darse cuenta que hay un Dios que cambia y que restaura y que a Él no hay nada que le quede imposible. Solo que nosotros nos pongamos en la mano del Señor para que Dios nos use, mis hermanos, como maestros, como líderes, como capellanes, como pastores, donde estemos, que Dios nos seguirá usando como un canal de bendiciones. Ya para finalizar, estaba un profesor hablando de profesores en la escuela, una historia apologética, ¿no? En defensa de la fe. El profesor decía, niños, Dios no existe. Dios no es real. Y los niños sorprendidos se miraban lo que decía el profesor o por qué lo decía. Y alzaba más la voz y le decía, niños, Dios no existe. No crean, Dios no es real. ¿O algunos de ustedes creen que Dios existe? Y se quedaron mirando y un niño como de 12 años levantó la mano al final. Levantó la mano y el profesor le dijo, venga acá adelante y díganos a todos usted por qué cree que Dios existe. Y el niño se queda mirando al profesor y le empieza a contar, profesor, todos los sábados mi padre llega borracho a la casa, drogado, nos golpea, abusa de mi madre y no nos lleva comida, profesor. Y el profesor se queda mirando al niño y le dice, bueno, ¿y eso qué tiene que ver si Dios existe o no? Y el niño ya con lágrimas en los ojos le empieza a contar, profesor, un sábado esperábamos a mi padre borracho, trabado, que abusara de mi madre, que nos golpeara. Yo me metí debajo de la cama con mi hermano menor, que esa noche quería quitarse la vida. Ese día escuchamos la puerta que entró mi papá, pero no lo escuchamos gritando, sino que llamó a mi madre, la abrazó, la besó y le pidió perdón, que la amaba. Nosotros salimos corriendo de la cama, abrazamos a mi padre, él nos abrazó, nos pidió perdón, nos dijo que nos amaba. Y el niño se quedó mirando al papá, papá, ¿qué pasó, papá? Te esperábamos borracho, drogado, trabado, que abusara de mi madre. ¿Qué pasó, papá? Hijos, hoy me encontré un capellán y tuve un encuentro con Dios.
Y el profesor entendió que sin ver a Dios, Dios es real, Dios existe, pero alguien tiene que llevar este mensaje y ese mensaje tú fuiste escogido para llevarlo. Así que movilicémonos hoy más que nunca, que el tiempo es corto, no sabemos, mañana no nos pertenece, pero si hoy estamos en la planilla, el servicio, militando en este gran ejército, movámonos rápidamente, desgastemos, como dijo Pablo, desgastémonos en Dios, en las cosas de arriba, porque las de abajo son efímeras, pasajeras y se desgastan. Entonces, mis hermanos, los invito a que seamos maestros, capellanes, líderes con influencia, donde estemos, alrededor de donde nosotros estemos, que Dios nos va a seguir utilizando como antorcha encendida. La historia de los Juegos Olímpicos, yo no sé si ustedes la conocen, en 1896, cuando se levantó la primera antorcha, tuve la oportunidad de una vez estar en Grecia en unos juegos, unas competencias, fue en el 2006, creo que fue, estuve en Grecia, en Atenas. Y me llamó la atención y fui al Areópago, porque le dije, no, yo quiero ir allá donde Pablo un día fue y se paró a hablar del Dios no conocido. Y bueno, las ruinas de Acrópolis, pura piedra, ¿no? Pagué, me acuerdo entonces, como 12 euros. Yo dije, 12 euros para mirar ese poco de piedras. Pero entonces me llamó la atención cómo Pablo llegó allá, pero allá se inauguraron los Juegos. Y mire la historia tan bonita de eso. La antorcha que se encendió allá en 1896 fue para el dios Zeus, el dios de los Juegos. Y desde ese entonces la política era de que esa antorcha tenía que permanecer encendida durante los Juegos. Y hoy por hoy, en el 2020, se celebraron los Juegos en Japón y esa antorcha sigue encendida porque va para París, Francia. Y así debe ser la vida de nosotros como cristianos, hijos de Dios. Donde estemos, esa antorcha que no se apague. Y ustedes están en España, en Madrid, en las islas, no sé, que esa antorcha, ese fuego permanezca encendido hasta que el Señor venga por su iglesia o hasta que el Señor nos lleve, mis hermanos queridos. Bueno, ya para finalizar, mis hermanos, quiero agradecerle. Le vamos a compartir, recuerde, los seminarios que tenemos pendientes, Derecho Humano, de las drogas. Esta película la vamos a compartir, los que no hicieron el de evaluación y atención al riesgo psicosocial también. Saquen el tiempito por ahí cuando tengan y lo desarrollen, mis hermanos, que es muy bueno tener esos datos que nos van a servir, nos van a ayudar en el ejercicio y en las funciones de nosotros.